dicho acontecimiento será la cura total de la enfermedad que te acecha y la disponibilidad de tu espíritu para cumplir la promesa. Y así fue. La madre Clara sanó de la enfermedad que padecía. Posteriormente, la madre Clarita llegó a un lugar desconocido en la Ciudad de México. Siendo religiosa, escuchó nuevamente la voz del niño diciéndole: te la daré a ti y tus obras a la perfección. Y ella comprendió que esa hora era la congregación. Le dijo: acepto con la condición de que tú seas el fundador. El día 22 de octubre celebramos estas apariciones y agradecemos su presencia en la fundación de nuestra congregación de hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Damos gracias a Dios por medio de la celebración eucarística. Para iniciar nuestra celebración, en pie y cantamos. Cuando odiamos,
desregulamos nuestra conciencia y por eso cometemos actos que duelen mucho al prójimo, el pecado. Vamos a iniciar esta Santa Misa con las intenciones de todos ustedes. Muchos tienen mucho que pedirle a Dios por un familiar, por un amigo, por alguna persona que conocen. Siempre hay que pedir a Dios, pues aprovechen la Santa Misa con fervor y devoción para que tengan todos las gracias, o sea, los dones del cielo que necesitamos todos. Iniciemos, mis buenos hermanos, esa santa celebración pidiendo a Dios que nos perdone todos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Amén. Cristo,
pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Liturgia de la palabra. Que estas palabras de San Pablo nos inspiren a vivir en unidad, a mantener la alegría en nuestro corazón y a elevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, confiando en su paz que nos guarda en Cristo Jesús. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso, pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y a esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo, el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo que le dio. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios hace justo y limpio, esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre, a quien Dios otorga la justificación, prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado. Palabra de Dios. Salmo 31. Nos unimos al Salmo 31 cantando. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Evangelio. En el Evangelio, mediante comparaciones, Jesús nos alienta a tener una vida transparente, sin hipocresías y a no tener miedo, ya que Dios cuida de cada uno de nosotros de forma especial y única. Una invitación a hacer lo mismo con cada uno de nuestras hermanas y hermanos. En pie y cantamos. En aquel tiempo, miles y miles de personas
se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá en pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quienes tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni uno de ellos se olvida a Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Ave María Purísima. Mis buenos alumnos, así les digo buenos, porque pienso que todos son buenos, A saludar a las hermanas franciscanas que han tenido a bien que venga a celebrar con ustedes esta Santa Misa en honor y devoción al niño fundador, porque es Dios, Él es Dios, Jesús, el niño Dios, el que le dice a las hermanas, soy vuestro fundador. O sea, soy el que les voy a dar la fuerza, la fuerza espiritual. No estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales. La fuerza para que ustedes promuevan el amor a Dios, el amor al prójimo. Y al amar a Dios, amamos la verdad. No nos vamos tras la mentira. Que dice hoy Jesús, líbrense de la levadura de los fariseos. Líbrense de la hipocresía, de la mentira, porque eso arruina a la persona, no la eleva, la arruina. Naciones enteras, por vivir en la mentira, están hundidas, porque llevan una vida fuera de la ley de Dios, fuera del amor al prójimo. Cuando toco al prójimo, cuando toco al ser humano y le hago daño, ¿acaso triunfo? Aparentemente, por el dinero, creen que ellos están triunfando, están robando, están mintiendo. Están haciendo tristes a muchos pueblos, a muchas personas.
nuestro fundador, porque tienen que mirar siempre a Cristo y a nadie más. Siempre tienen que orar. El que no reza está vacío. Es una campana que suena, unos platillos que aburren. El que reza está pensando en Dios y en el prójimo. Muy tempranito, las hermanas franciscanas y muchas personas de esta comunidad de Antares vienen a misa, a orar, a llenarse de Dios, para no estar vacíos. La clave de que esta congregación de las hermanas franciscanas, la clave de su perseverancia, o sea, de su permanencia, es que aman a Dios. Aman a Dios nuestro Señor. Y si uno ama, como decía San Agustín, haz lo que quieras. Si tú amas, no vas a hacer daño, porque amarás siempre la verdad. La verdad es Cristo, es Dios. Si ustedes, queridos niños y jóvenes, aman a Dios, no lo dejarán, porque inculcarán a los que aman, a los que ustedes van a llegar más adelante, por sus estudios, por sus profesiones, por sus destrezas, por sus habilidades, llegarán para que hagan el bien. Consérvense en el fervor. No pierdan su misa. Ese es el dilema, el tema de los colegios católicos. ¿Cuántos van a misa dominical? ¿Contadito? ¿Cuántos van al fútbol? Oh. Hola. ¿Cuántos van al fútbol? Yo cuando vivía en Buenos Aires, en Argentina, el arzobispo de Buenos Aires decía: el mandamiento de la iglesia es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. El mandamiento de los argentinos es ir al fútbol todos los días y fiestas de guardar. Todos los días y fiestas de guardar. Ah, van al fútbol mamá, papá, abuelo, tía, abuelo, todo el mundo va. Va tu amante también, todo el mundo va. Y con sus, ¿cómo le llaman eso? Donde refrigieran la comida, buques, esas cámaras, unas cajas donde se conservan los alimentos fríos y calientes, y graban, comen, y siguen gritando: no, producto, tiene fiesta, y gritan de fútbol cuando van a misa. ¿Cuántos van a misa? Lo que debemos rescatar con esta misa al niño fundador es que no pierdan su fe, su amor a Dios, su amor al prójimo. Y si yo amo a Dios, buscaré a Dios en su palabra. Voy a seguirlo. Voy a hacer que mi vida tenga un sentido, hasta la profesión que elija, hasta el camino que yo quiera seguir, con tal de que Dios ilumine mi camino, mi vida, y no encuentre maldad. Yo también lo pedí así.
de muy niño, también me eduqué como ustedes en un colegio católico. Y siempre le pedí a Dios, no me hagas caer en el abismo de la oscuridad, del ser tonto. No. Dame la verdad. Dame esa luz que yo debo servir al prójimo, como te sirvo a ti, Señor. Bueno, uno tiene que avanzar en la vida. ¿Ven ustedes qué rápido ha pasado este año? Ya estamos entrando a finales de octubre. Nos quedan un mes más porque en diciembre ya se cuenta. Comienzan las promociones, comienza primaria a despedirse, iniciar también. Todos comienzan a despedirse, ¿no? Ya están pensando a dónde me iré en el verano que me volar. ¿A dónde iré? Pero, ¿saben qué pensamos los religiosos? En cómo terminaré este año del Señor. He caminado, Señor, por tus sendas. Pues he sabido mirar y distraerme con la mundanidad que Satanás me ofrece. Todos tenemos mucho que decirle al niño Dios hoy día. Pídame. Si le devolvió a la hermana Clara, le devolvió el poder oír. ¿A cuántos de nosotros le pedimos siempre al Señor, ten misericordia de mí, sáname, o sana a los que aman, ayuda? Muchos están sin trabajo, muchos de verdad, hermanos, están solos, de todos los mayores. Muchos están confundidos con los vicios. Por eso hay que rezar. Gánense el premio de Dios. Verlo a Él, seguirlo a Él, mirarlo a Él. Así decía San Juan Pablo II a los jóvenes. Siempre mírenlo a Él, síganlo a Él. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos todo. Santa Teresa de Jesús, que acabamos de celebrar el domingo pasado su fiesta, que tiene a Dios tiene todo. El que tiene al Señor tiene todo. Ánimo, les deseo una bonita fiesta del niño fundador. Yo también le pido mucho a Dios todos los días por mi salud. Soy diabético y cada vez que voy al médico me dicen, estás todavía enfermo, necesitas estar deteriorado. Hasta llegó a usar pantón, porque allá me consideré viejo. Aunque ya tengo 71 años, pero hermanos, todos debemos pedir a Dios vida, alegría, salud, bienestar, bondad, generosidad. Que terminen bien su año, que logren sus aspiraciones y aléjense de la levadura de los fariseos, aléjense de la mentira y de la hipocresía.
por la Iglesia Universal, para el Sínodo que sea una oportunidad de discernimiento y renovación guiada por el Espíritu Santo y que fortalezca la unidad y la misión de la Iglesia en todo el mundo. Roguemos al Señor. Por los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que participan en el sínodo, para que sean inspirados por la sabiduría divina en sus deliberaciones y decisiones. Roguemos al Señor. Por todas las personas que se verán afectadas por las decisiones del sínodo, para que puedan recibir con corazones abiertos los cambios que la Iglesia discernirá. Roguemos al Señor. Por las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, para que el sínodo fomente un renovado interés y compromiso en estas vocaciones tan importantes para la Iglesia. Roguemos al Señor. Por la comunidad educativa Nuestra Señora de la Paz, para que el niño Jesús fundador nos regale la gracia para poder ser esta comunidad de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas peticiones que hoy te presentamos. Atiende también las que están en nuestro corazón y tú las conoces. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien servimos, y de María Santísima, nuestra Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Ofrendas. Biblia. Señor, te ofrecemos la Biblia, nuestro alimento espiritual, y al presentar esta Biblia ante el altar, podamos renovar nuestro compromiso de escuchar y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, y que podamos ser fieles mensajeros de su amor y verdad en el mundo.
este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, diciendo a una sola voz: santifiquen estos dones de paz
partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a que condujiste por su pasión y su muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia, a este colegio, Nuestra Señora de la Paz, que con ferviente amor te rinde culto. Con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Neri y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Atiende a nuestros hermanos difuntos, que se han dormido en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre
Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos de Dios, hemos recibido el santo bautismo. Vamos a rezar con mucha fe a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ante todos un saludo de paz.
Forman 2 filas, por favor, al centro para la comunión. Los maestros, si nos ayudan. Tuya es la gloria del honor
equipo que ha permitido esta celebración, Gina y todo el equipo. Si ustedes ven, han comprado un vestido nuevo, está estrenando el niño, es su fiesta, ¿no? Es una fiesta, es todo nuevo. Y también agradecemos a todos los demás de Rocío que nos han amenizado la Eucaristía. Muy bien, ahora chicos, no les hemos dado el día de San Francisco de Asís de estampitas, como no todos vinieron para la bendición de los animalitos, vamos a rezar por las vocaciones. Ahí tienen dos oraciones, una oración por las vocaciones y la oración por la protección ante el mal, ¿sí? Entonces, ustedes, ya decía el Padre, ¿no? Si nosotros no existimos en la Tepi, pues también por esta rezaría, ¿sí? Entonces, quieras o no, pues siempre estar agradecidos a Dios. Y ustedes, los chicos y las chicas de quinto año, me imagino que ya tienen previsto que quieren estudiar, ¿no? Por si no quieren estudiar, pues también está la vida, no es que no van a estudiar, sino que la vocación de la vida religiosa también está ahí, ¿no? Entonces están invitados, invitadas. Bien, entonces vamos a orar por la vocación, ¿sí? Todos con sus familias. Decimos todos, oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar los ojos de misericordia a esta porción de tu bien amado. Señor, venimos de la humanidad, danos oraciones, danos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. También pedimos a San Miguel Arcángel que nos defienda de todo mal, tanto a ustedes como a su familia. Decimos todos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Entonces agradecemos también la participación de ustedes, de todos los maestros, y que el Niño Jesús Fundador siempre nos acompañe. Ya saben, si quieren un milagro, ahí está, ¿no? Milagro para los chicos de quinto que quieren ingresar a la universidad, no ingresar, pero ahí está. Menos para enamorados. Cuando tengan su profesión, ahí le tienen a apreciar. ¿Estamos? Para eso no va a funcionar. Muy bien, entonces chicos, vamos a... si ustedes tienen estampita, recuerdo de San Francisco de Asís para su familia, ahí no lo olviden. Esto lo tienen en su agenda. Se pueden pegar, no sé, a un ladito lo guardan en su agenda, que vamos a hacer la oración todos los días con ellos. ¿Sí? Muy bien. De rodillas todos para este día. De rodillas. Decimos, te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo, Y te bendecimos. y te bendecimos, Por tu santa cruz. pues por tu santa cruz Redimiste al mundo. redimiste al mundo. Por la señal De la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tomen asiento y para quien no conocía a Madre Clara, tenemos a Madre Clara, por parte de Madre Clara. Así se vestían antiguamente nuestras hermanas, ¿no? Así, como eran bien más tapaditas, como ya estamos un poco destapaditas, pero así se vestía nuestra Madre Clara. Y agradecemos a la compañera porque ha sido muy humilde para representarnos a Madre Clara. Toma el niño Jesús para que te tomen un poquito. Todavía. Muy bien. Quien desea tomarse una foto con Madre Clara, es bienvenido, bienvenida. Ok, entonces vamos a ir
ir saliendo ya. Madre Rocío, ahí canta, ¿no? seguridad, el alma de los